Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia y BCLC desde 2008 y formadora en lactancia y deportiva desde 2003. Hoy tenemos con nosotras a tres extraordinarias mujeres. Está con nosotras Anaís Fernández Rodríguez, que es representante de la Federación de Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna, FEDALMA. Hola, Anaís. Hola, buenas tardes, buenos días, según a la hora que estén viendo el Sí. programa. Sí, gracias por atender nuestra llamada. También tenemos a Rosario Carmona Paredes, que es profesora de Derecho de Trabajo en los grados de Relaciones Laborales y experta en Derecho del Trabajo de la Secretaría de la Cátedra Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muchas gracias, Rosario, por Hola, atendernos. buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Y finalmente tenemos también a Marina Leal Clavel, que es presidenta de la Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna, La Mamá de Elche, que es una de las pioneras también, ¿no? en esta idea, ¿no? de ayudar, ¿no? de facilitar este apoyo legal, ¿no? a las madres lactantes. Muchas gracias, Marina. Gracias a ti, Rosa. Gracias. Vuestra asociación es un grupo de apoyo a las madres, pero os habéis especializado en apoyo legal a todo lo que envuelve a la lactancia, ¿no? Explícame cuáles fueron vuestros orígenes y quiénes formáis el núcleo de la asociación. Bien, bueno, la Asociación de la Mamá dels nació en el año 2006. Sí, ya llevamos una senda de ya prácticamente 16 años. Y bueno, es cierto que al principio no teníamos esta intención de hacer esta, bueno, tú has comentado que es una especialización, aunque es una parte más de lo que hacemos en la asociación, pero alrededor del 2017 a través de bueno, pues, unos talleres que se ofrecían dentro de nuestra asociación a las mamás. En esos talleres pues, se vio la necesidad de responder algunas dudas concretas de mamás que tenían problemas con el trabajo a la hora, sobre todo cuando empezaban toda la legislación, la regulación de los permisos por maternidad y también sobre el riesgo de lactancia, y ahora de eso tenemos aquí a Rosario, nos puede hablar mucho mejor. Y claro, en esos talleres se vio la necesidad de dar respuesta a esto. Y como los talleres de la asociación nuestra han sido siempre llevados por mamás y para las mamás, es decir, es una asociación eminentemente en ese sentido que apoya o que pone la voz de las madres en ese sentido para que entre ellas surja el apoyo, pues pensamos que podía ser interesante llamar a expertos que respondieran a estas preguntas, ¿no? Porque para eso están. Y de ahí surgió la idea, que para nosotros ha sido algo maravilloso y estamos cada año más contentas de hacer este acuerdo con la Universidad Miguel Hernández, con la Clínica Jurídica, que actualmente ha pasado a ser Cátedra de Clínica Jurídica Miguel Hernández, que, entre otras muchas soluciones, solucionan los problemas relacionados con lactancia. Y a partir de ahí, pues claro, empezó esta andadura desde el 2017 publicar la guía jurídica de lactancia en función de cuáles son los principales problemas que surgen de las mamás. O sea, en el momento en que nos vemos que hay un año que las mamás ponen el foco en un problema concreto, eso es lo que nosotros le hacemos, esa solicitud a la clínica, y la clínica se pone manos a la obra a través del trabajo con algún alumno o alumna en sus grados o relaciones laborales o en derecho civil o en cualquier otro rama del derecho. Porque, a ver, en vuestra famosa guía jurídica de la lactancia empezáis que la protección laboral sobre el derecho al permiso de lactancia se puede abordar desde dos perspectivas, las normas de los derechos y la de salud laboral. Explicadnos un poco las diferencias. Bien, bueno, no sé si a lo mejor la parte más especial la puede contar Rosario, o si le apetece. A ver, si quieres te sigo y me vas completando, porque yo creo que aquí al final, aunque yo sea Sí, la profe, pero vamos, puedo aprender sí. muchísimo de ellas, pero constantemente y todos los días. A ver, la diferenciación está porque efectivamente tenemos el permiso por cuidado del lactante y el permiso por riesgo por lactancia. Entonces, un permiso es un permiso laboral que va unido al nacimiento de un menor, pero el otro va unido directamente al amamantamiento. De ahí que el permiso por cuidado del lactante lo puedan disfrutar cualquiera de los dos cónyuges. De hecho, el permiso lo tienen los dos
a la vez o sucesivo, o como quieran disfrutarlo, pero el permiso por riesgo por lactancia es muy específico para la mujer que vaya a amamantar al bebé hasta los 9 meses. Por eso son dos permisos totalmente distintos. Los requisitos son distintos y las personas que los disfrutan pues pueden ser también personas distintas desde ese punto de vista. Aquí tengo entonces dos dudas. Una, que es un derecho del bebé, no de los progenitores. Ahí, bueno, un poco por completar lo que estaba comentando Rosario, me refiero a completar desde el punto de vista de las madres. Lo que a la asociación le motiva es precisamente el convencimiento que las mamás tenemos respecto a que esa voluntad materna del amamantamiento debe ser respetada, porque sí consideramos que en el momento en que la madre plantea su crianza y su maternidad con esta perspectiva y desea realmente el amamantamiento mínimo 6 meses y luego después el tiempo que ella decida, sí consideramos que tenemos que pues seguir avanzando en derechos hacia que se respete, ¿no? Tanto el derecho del bebé a ser amamantado como el derecho de la madre, que sus derechos laborales se respeten con la legislación vigente. Rosario, sigue tú. Sí, no, perfecto. Lo que comentaba Rosario del tema de toxicidad en la lactancia, ¿no? Que entonces eso aplica evidentemente a la madre. ¿Es solo en el caso de que la madre sea madre lactante? Porque claro, si la madre ha decidido o por cualquier circunstancia pues no le está dando el pecho, en ese caso no se aplica. Sí, el permiso por cuidado del lactante, de hecho... No, me refiero a una cosa a lo que decías del cuidado del lactante. Es que el riesgo, claro, es que el riesgo el riesgo ha unido efectivamente al amamantamiento, porque además, antes de poder solicitar el permiso por riesgo por lactancia, nosotros solicitamos a la empresa una adaptación del puesto. Primero, tenemos conocimiento que el puesto, o queremos que el puesto puede entrañar riesgo para nuestra lactancia, igual que anteriormente para el embarazo. Entonces, lo que se solicita primero es una adaptación del puesto, un cambio del puesto, y si nada de esto es posible, es cuando ya se solicita la suspensión del contrato por el riesgo que supone el seguir trabajando. Por lo tanto, sí va unido directamente a la lactancia materna. Vale, esto ahora hablaremos después. Vamos por partes, porque si no nos despistamos un poco. Sí, Entonces, la idea es, hay una cosa que es el cuidado del lactante, independientemente de si se le da el pecho o no, ¿vale? Claro. Y esto puede estar repartido entre los diferentes progenitores. Y depende del lactante, es decir, si hay 2 bebés, ¿no? Entonces las cosas también son diferentes, ¿no? Que si solo hay uno. Es 1 hora por niño, es 1 hora por bebé. Vale. 1 hora o 2, o las medias horas, efectivamente se multiplica por el número de bebés. Vale. Y luego hay lo que sería el riesgo, ¿no? O la posible toxicidad por lactancia, que sería entonces solo en la madre lactante, ¿no? La madre que le está dando el pecho siempre y cuando le dé el pecho. Pero ¿hay que aportar algún tipo de certificado que la madre está dando el pecho o no? ¿O eso es en general? Para poder solicitar el riesgo, en ese momento es cuando se acredita que se está dando de mamar. Después ya no, en ningún otro momento se solicita. Vale, muy bien. Por lo menos que tenga yo conocimiento, y eso es lo que hasta ahora, en fin, nosotros tenemos conocimiento de que las mutuas ya no deben verificar si efectivamente la mamá sigue amamantando. Debe ser la mamá la que voluntariamente diga que quiere volver al trabajo porque ya ha dejado de dar de mamar. Pero ya no sé si se funciona de forma distinta en áreas de salud donde en algún momento se esté solicitando esa justificación. Quizá eso lo sepa mejor Marina, que trabaja directamente ahí. Sí, bueno, lo que nosotras también me parecía bastante interesante saber cómo habían surgido estas preguntas, porque al final no lo hemos comentado al principio. Las preguntas de las preguntas de las mamás, sobre todo sobre el riesgo de lactancia, de Rosario lo sabe, es sobre, en la gran mayoría de los casos, cuando las mamás están en algún puesto laboral que ellas consideran que pone en riesgo su lactancia, o bien por los productos físicos o químicos con los que trabajan, o bien porque trastoca demasiado sus horarios, o porque, bueno, por muchas condiciones, ¿no? Ellas lo que realmente se quejan es que ellas son las que deben probar
esta situación, ¿no? Son las que deben hacer la solicitud y hacer la prueba de que hay algo que no funciona. Entonces, no Claro. encuentran apoyo para hacer todo este tipo de... Y ya no solamente hablamos de mamás que puedan tener apoyo con sindicatos o apoyo con que sus trabajos sean lo suficientemente solventes como para que ellas puedan tirar para adelante y puedan tirar con, bueno, y sobre todo si tienen una perspectiva de trabajo fijo. Hablamos de mamás, pues mamás peluqueras con su peluquería, que tienen que tirar para adelante con todos los trastornos que han tenido durante este año pasado y que además se tienen que poner en ese momento a hacer todo este tipo de papeleo y de eso directamente eso ya de por sí es un riesgo para la lactancia, porque a la mamá la estás poniendo en un estrés y teniendo que elegir entre trabajo y lactancia. Eso Claro. no debería mejorar, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, incluso pues, el no tener la información adecuada, o ella o las propias mutuas que la asesoran, o los propios jefes que a lo mejor incluso les querrían ayudar y no saben cómo, eso sería pues, favorecedor. Entonces, divulgar la propia ley, divulgar la propia norma es un objetivo muy básico de este trabajo, pero ya de por sí supone bueno, pues pensamos que lo podamos conocer en toda España cómo se debería tramitar todo este tipo de cosas, ya es bastante. Ahora luego después sabemos que no siempre salen bien, ¿no? Porque muchas veces la mamá se tiene que enfrentar al empresario o se tienen que enfrentar y muchas de ellas pues no pueden, y menos si están solas. Claro. De hecho, este No se te oye permiso, muy bien, Anaís. a ver, me he puesto esto, a ver si se oye Ahora mejor. mejor, sí. Este permiso por riesgo de lactancia, bueno, sabéis que también está el permiso por riesgo de embarazo. Ahora Y mejor. sin embargo, el riesgo de embarazo sí que en torno a lo que está diciendo Marina, eso sí que te lo facilitan, vamos, no sé, pero en la misma empresa te dicen, pues en la semana 20 ya tienes el permiso por riesgo de embarazo. Según tu puesto de trabajo, en la semana 27 ya por riesgo de embarazo ya te lo da la mutua y ya te vas a casa. Sin embargo, luego el de lactancia no es así. No te informa nadie. Muchas mujeres no saben que existe y algunas que sí que saben que existe, pues les cuesta mucho pedirlo en la empresa y luego se encuentran con que se lo deniegan y tienen que ir a juicio para que un juez te diga que efectivamente tienes el derecho de tener este permiso Lo por que riesgo pasa de es que lactancia. Entonces es cuando muy se cruel. denuncia y se espera, ¿no? Todo el juicio y toda la historia, entonces ya es demasiado tarde, ¿no? Claro, la lactancia ya ha ¿Cómo se pasado. podría evitar, ¿no? ¿Cómo se puede evitar para esto? ¿Que hayan sanciones más contundentes o que sea más clara la legislación? A Es ver, como... una de las... disculpa, perdona, No, María. no, 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 por Dios. Una de las cuestiones que se estuvo comentando en un momento dado, y además nos lo recomendó una abogada, era que cuando se demandara por riesgo, se incluyera también la vulneración de derechos fundamentales, porque así era, la vulneración del derecho a la igualdad, que efectivamente es la que se ve en juego en toda esta problemática. Entonces, como vulneración de derechos fundamentales se actuaría de forma urgente y estos juicios se celebrarían con mayor celeridad. Y además introduce un segundo factor, que es que si efectivamente se acredita que la empresa ha tenido conocimiento y no ha actuado de forma diligente, se puede iniciar un procedimiento sancionador, se activa la ley de infracciones y sanciones y se considera como una sanción grave. Pero es que aparte la trabajadora podría pedir daños y perjuicios y se impondría la misma sanción, o sea, la sanción para la empresa actuaría de forma duplicada. Primero, la sanción que se le impondría por esa vulneración de derechos fundamentales y la misma cantidad podría solicitar la mujer como daños y perjuicios causados. Por lo tanto, la empresa, es triste que a veces tenga que ser así y no siempre, desde luego, es así. Pero en aquellos casos en los que sí lo fuera, yo creo que la sanción doble sería suficiente aviso al navegante para subsiguientes peticiones de otras mujeres o, como se ha dado el caso incluso en algún taller, de la misma mujer que con 2 hijos ha tenido que iniciar el mismo proceso 2 veces.
Entonces, la empresa sabe de sobra cuál va a ser el final del camino, pero sabe también el perjuicio que le está causando. Bueno, pues si de verdad se impusieran estas sanciones que existen, pues quizá se aprendería y quizá pues es como los puntos del carnet de conducir, que al final con esas sanciones más fuertes es como todos aprendemos Sí. tristemente. Aquí aprendemos así, pero bueno, tenemos las herramientas, por lo tanto, utilicémoslas. Lo que pasa que, disculpad un apunte intermedio entre esto, pero una mujer que está trabajando en una empresa que igual, tal como están las cosas ahora, pues igual no tiene un contrato fijo, o aunque lo tenga, pues tampoco va muy bien la cosa y tal, ponerse a lidiar con esto cuando igual en las resoluciones dentro de 2 años, bueno, no tengo ni idea del tiempo que se tarda, pero ostras, le estamos pidiendo mucho a esta mujer, ¿no? Exacto, la gran mayoría de las veces, claro, nosotros les da, bueno, a través de la clínica jurídica se le proporciona la información, ellas acuden agobiadas, les prestamos el apoyo y las hay que quieren seguir adelante y cada vez son más, pero nosotras comprendemos perfectamente a aquella que decide pues otra cosa, porque es complicado, pero también cada vez que hay una sentencia que genera jurisprudencia, pues imagínate, pues Claro. todos los grupos de apoyo a nivel nacional pues hacemos palmas porque ese tipo de sentencias son muy motivadoras para las próximas mamás y luego por otro lado, pues claro, por otro lado también cambian ya también el ideario colectivo de que las mamás al final abandonen, ¿no? Es decir, que también la sensación social de que las mamás tienen que ser abnegadas y hacer lo que el jefe diga, pues a lo mejor Sí. no debe ser así siempre. Acabáis de presentar un interesantísimo trabajo de Miriam Martín Díaz, ¿no? Que en colaboración con Fedalma, sobre las dudas más habituales. Está disponible en YouTube, supongo que estará allí para que todas las familias puedan verlo, pero hay un tipo de familia que cada vez yo al menos veo más, ¿no? Que son las familias monoparentales. ¿Qué características especiales tienen este tipo de familias? O incluso hicimos hace poco una entrevista a la Asociación de Madres Solteras por Elección, ¿no? Que tienen también unos problemas, ¿no? Que nos comentaban que no son visibles, ¿no? En mucha jurisprudencia. Claro, es que los permisos hemos tenido el beneficio en que se han multiplicado, se han duplicado con una palabrita muy pequeñita, el uso individual. Ha supuesto que no tengan que utilizarlo de forma alternativa un cónyuge y otro, pero porque parece que la familia tradicional es la que todos tenemos en la cabeza y no es así y cada vez más no va a ser así. Por lo tanto, dimos voz a una de las preguntas y además nos hicimos eco porque cuando la sociedad cambia, a veces la normativa va por delante de las personas, pero en otros casos no es así. Y en este caso es que hemos empezado a tener sentencias ya de personas que requerían, exigían el que su niño, el que su menor tuviera derecho a esas mismas semanas que tendría aquel bebé con 2 progenitores. Y ya tenemos sentencias positivas en ese sentido, por eso incluíamos una también en la relación de sentencias de la guía. De tal manera que ya tenemos varias, todavía no se ha generado jurisprudencia porque para eso tenemos que tener una del Supremo, pero ya tenemos varios tribunales superiores de justicia que han entendido que sí, que si ponemos el foco en el menor, ese menor requiere o tiene derecho a, si un permiso por nacimiento son 16 semanas por cada cónyuge, pero además 6 semanas deben ser simultáneas por las dos, quiere decir que como mínimo puede tener derecho a 16 semanas más 10. Vale, pues que esas 16 semanas más 10 las tenga todo bebé que nazca, independientemente a que tenga un progenitor o 2 progenitores. Y eso es así es como se está resolviendo, así es como se han resuelto y por eso nosotros lo hemos planteado así y hemos dado esa información, porque así, en base a esas sentencias que ya tenemos, si alguna persona lo quiere solicitar, por lo menos tiene ya una base jurídica para que su asesor legal siga adelante con esa información. Eso es lo que se está pidiendo y Anaís, esas son las noticias que tenemos de las nuevas reformas que están ahí, en fin, que se están barruntando.
Sí, sí, porque supongo que también hay la idea de que muchas empresas tampoco no saben toda la jurisprudencia, ¿no? O todas lo que se está cociendo, ¿no? En otras Claro, y además es comunidades. que ya no es que no lo sepas, es que tampoco se puede actuar así. Y yo no puedo, porque al final el permiso por nacimiento no lo paga la empresa, lo paga la Seguridad Social. Vale, ahí es Y donde iba. ¿Qué, entonces, qué cosas claro, paga la Seguridad Social y qué cosas paga la empresa? no, la Seguridad Social paga los permisos por nacimiento, porque son prestaciones de la Seguridad Social. El permiso por cuidado del lactante, y aunque tenga el mismo nombre, nos lleva a error, porque es una deducción, o sea, es una hora o medias horas o acumulado, pero que paga la empresa del tiempo trabajado, no se trabaja X tiempo y se sigue pagando igual. Es una cantidad a costa de la empresa. Vale. De ahí el que teníamos también la disyuntiva y por eso la cuestión estrella casi de esta última guía ha sido la trabajadora autónoma, ¿no? O el Sí, ahí es trabajador donde iba yo autónomo, ahora. porque al final llegamos al mismo punto. Da igual, el permiso por nacimiento es indiferente que estemos hablando de un hombre o de una mujer. Y en cuanto a los autónomos y autónomas, es indiferente que hablemos de un autónomo que de una autónoma. Pero algo que se ha puesto de manifiesto y que se ha insistido es que el permiso es el mismo, son 16 semanas, existe una bonificación sobre el pago de la seguridad social, existe una bonificación para la contratación de la persona que nos va a sustituir mientras no podemos trabajar, es decir, lo que se ha pretendido ha sido igualar el beneficio ahora. La hora de lactancia o el tiempo acumulado que se tiene en algunos sectores, claro, como a mí me lo paga mi empresa, cuando la persona es su propia empresa, pues es la persona la que decide empezar una hora más tarde, irse una hora antes, escaparse media hora o ya se organiza. No tiene un horario estricto y no trabaja para otra persona. Tiene los beneficios y los perjuicios de trabajar para otra persona. Que a lo Vale. mejor tengo un arco temporal de 13 horas en los que yo decido si corto a determinadas horas específicas, cosa que no puede hacer una trabajadora por cuenta ajena. Vale. Tiene sus pros y sus contras. ¿Y lo que sería una excedencia, eso quién lo paga? La excedencia no la paga nadie porque no la cobra nadie. La excedencia, Vale. nosotros pedimos una suspensión del contrato, donde se suspende, y eso sí, la empresa que nos tiene contratada, el tiempo que nosotros tenemos suspendido el contrato, puede contratar a otra persona y tendría una bonificación muy importante. Es decir, Vale. a la empresa le resulta económico y beneficioso el que yo me coja una excedencia, Vale. porque a la persona que contrata para sustituir de mi seguridad social no paga nada, pero de la persona que contrata para sustituirme tiene una reducción fortísima. Por lo tanto, se ve muy beneficiada. Y además para nosotras, para nuestra vida laboral y para que no tenga un efecto perjudicial en jubilación, etcétera, etcétera, porque hay que pensar en todo, Sí, eso el iba a tiempo decir de después. Sí, excedencia nos computa como cotizado, se genera esa ficción legal. Vale. No hay nadie pagándolo, pero a mí, cuando saque la vida laboral de aquí a unos años, cada vez menos o cada vez más, no lo sé, aparecerían esos años como efectivamente cotizados, aunque nadie los Nadie ha haya pagado. pagado eso. Sí. Vale. ¿Y la reducción de jornada? En la reducción de jornada sí que la mamá o el papá que solicita una reducción de jornada es una reducción de jornada con reducción de salario. Sí, con reducción de salario. Yo puedo elegir hasta la mitad de la jornada, pero esa reducción de jornada lleva aparejada una reducción de salario. Sí. Y entonces esa reducción de jornada también tiene proporcionalmente una reducción en lo que decías de la vida laboral o los pagos de la seguridad social y todo esto. Hay un número de años en los que no. Esa computa como cotizado, pero no los 12 años del menor, sino solamente los primeros años. Sí. Vale, porque yo una de las cosas que veo es que en las empresas muchas normas son las mismas si son 3.000 empleados o 3, ¿no? O es una microempresa, ¿no? Pues ahora como se ha visto, por ejemplo, pues un bar o un restaurante, ¿no? Que ahora en pandemia, o lo que decíais, ¿no? Una peluquería, que igual son la peluquera o otra compañera y una chica que barre y limpia cabezas, ¿no? Pues esa pequeña empresa de 3 trabajadoras va a tener que tener las mismas normas que una empresa como Telefónica, ¿no? Por decir algo.
En cuanto a seguridad social, sí, la normativa es la misma para todas las empresas independientemente del tamaño. Sí. Porque es eso, ¿no? Que a menudo, no sé, en las conferencias y presentaciones como las que hiciste, se habla, ¿no? Pues del pérfido empresario, ¿no? Que va a fastidiar todo lo que pueda al pobre y humilde jornalero, ¿no? Cuando es eso, ¿no? Que hemos visto que la gran masa salarial, ¿no? La gran masa trabajadora de nuestro país son eso, muchos pequeños empresarios, ¿no? Son pymes y micropymes. De hecho, por eso teníamos el otro lado, por eso teníamos a las personas autónomas con muy poquitos trabajadores a su cargo o ellas solas. Y por eso teníamos la problemática de las dos, porque realmente no es así. La cuestión está en que efectivamente las normas de seguridad social en España son las mismas para todas las empresas, los porcentajes a pagar son los mismos. Y claro, probablemente o seguramente no es lo mismo. Una reducción de jornada cuando tenemos solamente a una trabajadora, reduce la jornada a media jornada y yo me veo forzado a contratar a otra persona, con lo que supone de duplicar. O sea que al final está claro que el perjuicio causado no es el mismo para la empresa. Pero claro, para mí, persona trabajadora, yo puedo ser muy consciente de que para mi empresa le estoy causando un perjuicio, pero el niño en casa lo tengo yo. Entonces, cada uno efectivamente utiliza las herramientas que tiene a su alcance. Y en este caso, para las empresas son todas las bonificaciones que realmente... Hay un paquete importante de bonificaciones, están muy bonificados los contratos para sustituir a mamás y papás que tengan esas reducciones y que tengan esas excedencias y que estén con esas bajas. La cuestión es utilizarlas. Pero de la misma manera que cuando solicitamos una exención de IVA, todo el mundo va a su asesoría y se informa de cómo tributar. Pues informémonos de cómo cotizar. Es que al final entonces, la información lo que comentabas, por ejemplo, de estas 16 semanas, ¿no? que se toma la mamá y el papá. Y el papá también. Me refiero que la empresa para la que estas dos personas trabajan pueden contratar a alguien durante esas 16 semanas temporalmente con una bonificación. Eso es lo que comentas. Del 100%. O sea, se llama beneficio coste cero. Para la empresa es mucho mejor. Ten en cuenta que si te tiene a ti contratada, paga tu seguridad social. Pero si tú estás disfrutando de una baja por maternidad y tu seguridad social ya no la pago y contrato a otra persona y también me supone coste cero. Es que es beneficioso para mí como empresa tener a esa persona. A ver, tenemos todo el problema de que hay trabajos que son muy mecánicos y con 3 instrucciones se llevan a cabo. Eso te iba a decir, de que y hay trabajos en los considerando que el trabajador es plenamente sustituible, ¿no? Que es una pieza más del puzzle, ¿no? Y no es así. Efectivamente. Pero en el momento en que todo cuadra y que todo encaja, para esa empresa se está beneficiando de tener a una persona de baja por maternidad porque le está resultando más económica a la persona que está trabajando. Claro, eso es lo que estaba intentando aclarar, ¿no? Cuando el trabajador es un trabajador de bajo nivel, ¿no? De que es fácilmente reemplazable, fácilmente sustituible, es decir, que puedes encontrar una persona que haga el mismo trabajo fácilmente en el mercado, pues entonces sí que es una ventaja para el empresario. Pero cuando la persona que está ausente pues es una persona específica, ¿no? Que la empresa ha invertido mucho o le ha costado mucho encontrar esa persona tan cualificada, entonces no es tan bonito, ¿no? Sí, no, efectivamente es así. Por eso se permite los contratos de interinidad, porque en estos casos el contrato que se hace es un contrato de interinidad. Y por eso se permite en el contrato de interinidad que cuando se sustituye una persona, como en este caso, con derecho a reserva de puesto de trabajo, ponemos a la persona que sustituimos, pero es posible y se permite el que haya otra persona que sustituya a esa persona que sea su segundo día a bordo y la nueva contratación que sustituya a esa otra persona que a lo mejor no requiere de tanta cualificación. Vale, o sea, todos estos encajes se permiten, pero bien, en cualquier caso estoy de acuerdo contigo, efectivamente, vamos, yo me pongo a mí como ejemplo, yo cuando comuniqué que estaba embarazada de mis 2 embarazos, inmediatamente me dijeron ponte con la selección y la persona que entró, que me iba a sustituir, empezó 3 meses antes a trabajar sentada a mi lado para poder sustituirme los 4 meses, cuando son trabajos muy cualificados. Entonces, esa persona que estuvo 3 meses antes, ¿esos 3 meses también fueron bonificados? No, claro, porque no hay una baja, claro, no hay una baja, no hay una baja, claro.
Ya. No, yo lo siento porque estoy aquí haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Si es Estoy que en el tienes otro toda la lado, razón, claro, aquí ¿no? Y vas más un poco. allá. Pero No, claro, yo no, como empresaria me encuentro en ese otro lado y más ahora en esta época tan dura de que no hay dinero para nada, aún menos, ¿no? Para formar a una persona 3 meses porque otra se va a 4, ¿no? Entonces aquí es cuando hay los problemas, ¿no? También comentasteis en varias ocasiones en la presentación que es el término empresas familiarmente responsables. ¿A qué os referís con eso? Bueno, eso es el certificado de empresa familiarmente responsable, que es el certificado que da la Fundación Más Familia. Es un certificado pues como explicó Laura, Isabel, no me acuerdo. Isabel, como explicó Isabel en las jornadas, es una especie de certificado de calidad, que todos conocemos un certificado de calidad de ISO, de la calidad de nuestra empresa. Pues ese es un certificado, pero de otro tipo de calidad, que es la calidad humana, entiendo yo, que es el certificado que da la Fundación Más Familia. Vale, lo da una fundación este certificado. Sí, es un certificado de calidad, pero de empresa familiarmente responsable, con unos criterios, y se da a nivel nacional, y además hace entrega de él la ministra de Igualdad. Interesante. La verdad es que a mí estos certificados me parecen muy interesantes, ¿no? Pero el tema es que yo estuve trabajando durante 10 años en una empresa de software, una multinacional americana, donde conocí a mi marido y él estuvo trabajando allí 14 años. El año anterior a despedirnos a los dos a la vez, estando yo embarazada de mi segunda hija, les habían dado el premio de mejor empresa del mundo para las mujeres trabajadoras. Con lo cual, yo soy un poco escéptica, ¿no? En estas cosas, pero ya sé que son temas americanos y que aquí intentamos hacer las cosas de otra manera. Dentro de todas ese tejemaneje, ¿no? De líos, de legislación, de lo que habéis comentado, ¿no? de que ya hay algunos tribunales superiores, tribunales supremos, que no es el general, pero sí que en algunos sitios, y que todo esto se tiene que saber. Además se añade la idea de que hay alguna normativa que es diferente si eres funcionario, que si no lo eres, o si eres interino, que si no lo eres. Y eso me llega porque en algunas clientas, ¿no? que asesoro o que acompaño, ¿no? como IBCLC, pues recuerdo una que me dijo, no, es que mi marido va a estar, bueno, si ella iba a estar 16 semanas con el bebé, su marido iba a estar, pues no sé si me dijo un mes más o 2 meses más, porque trabajaba en Radio Televisión Española, ¿no? Y claro, entonces me quedé en plan, oye, a ver, pues es un estamento oficial, es decir, este señor va a estar un mes más con su bebé, que a mí me parece maravilloso que esté un tiempo con su bebé, pero es una persona privilegiada que tiene unas condiciones mucho mejores, mientras que otras personas, no solo nuestros impuestos repercuten en su bienestar, no de la sociedad en general, sino que no tenemos entonces mejor educación, sanidad o algo así, ¿no? No es justo, ¿no? No me parece justo que con nuestros impuestos de todo haya gente que tenga mejores ¿no? condiciones, ¿no? Realmente, yo por lo menos por lo que conozco, de la vida de los sectores de la empresa privada y luego de la pública. En la empresa privada depende del sector y de la negociación colectiva para introducir mejoras. Entonces, hay convenios colectivos y hay convenios colectivos de empresa que tienen establecidas unas mejoras muy superiores a lo que establece la norma básica. Porque claro, de todo lo que hemos hablado, y eso nos lo encontrábamos mucho en las charlas, había muchas personas que decían, pues yo tengo esto, yo tengo lo otro, y es porque se negocia sectorialmente. O sea que a nivel de sectores de toda la nación, cada sector tiene luego sus propias medidas que mejoran lo previsto en la norma. Y de la misma manera se actúan en algunas administraciones, en otras no. Entonces, hay administraciones donde se actúa de una manera y de otra. Por ejemplo, pero en positivo y en negativo, porque yo recuerdo que aquí en la Comunidad Valenciana, en educación,
teníamos también el que cuando se solicitaba el permiso por nacimiento había que poner la crucecita diciendo si se iba a solicitar la excedencia, porque si se decía que sí, ya por norma interna, pero desde luego no norma nacional, ya no se concedía el permiso por lactancia, pero así es como se había determinado en esa consellería específica. Quiero decir que luego como que todo funciona, tenemos una norma básica de obligado cumplimiento, pero luego a nivel sectorial tenemos mejoras y en algunos casos algunas particularidades muy cuestionables legalmente y muy entrecomilladas. Vale. Pero la verdad es que nos movemos por sectores y administraciones. Sí que es posible que haya administraciones que hayan beneficiado sus condiciones porque se haya conseguido mejorando a nivel de negociación colectiva con la representación de los trabajadores de esas organizaciones, administraciones, etcétera. La verdad es que nosotros partimos de norma básica, pero sí que es posible que a nivel de administraciones, igual que a nivel sectorial lo hay mejor. Entiendo lo que dices, que yo qué sé, pues esto, ¿no? Que si estamos hablando de Repsol, ¿no? De la refinería, ¿no? Recuerdo en Cartagena hablando con María Rendo, ¿no? De las situaciones de algunas mujeres en su lactancia, ¿no? que tenían allí, o entiendo también si Microsoft tiene beneficios, pues los repercuta en el bienestar de sus empleados. Pero claro, empresas públicas ya me parece un poco más ¿no? Y luego, por otro lado, no sé si sería demasiado comunista o demasiado interferir de que un porcentaje de los beneficios de la empresa estén dedicados a esto. La verdad es que sería fantástico si eso fuera así, pero no sé hasta qué punto se podría obligar a una empresa a hacer esto. A ver, lo podemos anotar para la siguiente propuesta. Bueno, ahora me parece que me parece algo así se está moviendo, o sea, ¿no? Como propuesta te la compro, porque me parece fantástica. Realmente lo que comentaba Anaís y lo que proponía esta empresa, que efectivamente, como bien dices, a veces tenemos que tratar todas las normas de calidad con el debido respeto, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que es como una manera de visibilizarnos, ¿no? Y por lo menos de intentarlo. Me parece que es una manera de intentarlo. Voy a intentar ser buena. Sí, entonces, efectivamente, el poder presumir de dedico X porcentajes, ¿cómo poder presumir? Yo, por ejemplo, conozco empresas, aquí citamos por la parte de recursos humanos, a veces citamos a empresas de la zona, que son empresas que se precian de ser buenas empresas en medidas de corresponsabilidad y de conciliación, y nos cuentan las medidas que introducen en su empresa. Pues empresas pequeñas, empresas con 20, 25 personas a lo mejor, pero que son de gran valor, empresas informáticas, empresas que tienen un valor en I+D, ¿no? Porque al final son las que mejor pueden hacer esto para captar talento. Y nos dicen, es que yo ya pagando más, no voy a conseguir mejores trabajadores y trabajadoras. Lo voy a conseguir dando un mes más de permiso por nacimiento, un seguro privado cuando nace un menor hasta los 3 años, una que tenemos aquí en el polígono. O sea, quiero decir, son estas medidas con las que efectivamente captan personal y captan talento. Sí. Y me parece maravilloso porque para ellos buscan la productividad, pero a través de lo que se llama el salario emocional, a través de dar mejor condiciones de trabajo. Me parece fantástico. Con lo cual sería un añadido pues ahora me voy a obligar a dedicar un X% a todos estos beneficios en materia de corresponsabilidad. Vamos, es que yo me lo apunto ya directamente. Luego hay otro problema que puede ocurrir, ¿no? De que si pides, no sé, una excedencia, ¿no? O una reducción de jornada, se ve normal, bueno, vosotras me diréis, ¿no? Que otros compañeros que están al pie del cañón no tengan más posibilidades de ascenso o no tiene por qué. Es que es la pura realidad, ni más ni menos. No sé, depende de la carrera profesional de cada actividad, pero la cuestión está en que si tú tienes que publicar, a ver, por mucho que luego la norma intenta paliar, y yo puedo hablar desde mi campo, desde mi punto de vista, y se intenta que si a mí me verifican lo que he investigado los últimos 5 años y he dado a luz, pues se abre un margen de tantos años. Todo eso se tiene en cuenta y todo eso se intenta armar, pero la realidad absoluta
es que las personas que tienen niños pequeños no pueden publicar exactamente con la misma frecuencia que el que no ha tenido esas obligaciones. Claro, Se esa intenta discriminación paliar, pero positiva, ¿no? la realidad es aplastante y es que el Claro. tiempo que le puedes dedicar no es el mismo, porque además es que dedicamos tiempo familiar y personal cuando Ya. realizamos muchos trabajos, no es que utilicemos las 8 horas, no, en absoluto. Es que igual el problema viene de aquí, ¿no? Que si todos hiciéramos las horas que tenemos que hacer, pues igual no habría tanta diferencia, ¿no? Efectivamente, pero en muchas actividades no es así. Vamos, en la mía no es así, en absoluto, en absoluto. Ahora además tenemos el teletrabajo, ¿no? Porque bueno, antes de la pandemia éramos pocos los que trabajábamos desde casa y sabíamos que no era la panacea, ¿no? Que pensaban nuestros compañeros de oficina. Yo recuerdo en la empresa en la que estaba antes que era cuando pedía trabajar desde casa todos se pensaban que, que me levantaba a las tantas y cuando me veían a las 5 de la mañana allí respondiendo correos decían, ¿y esta mujer qué hace ahora, no? Ahora que ya lo han probado muchos, ¿creéis que será más fácil no solicitar una reducción de jornada, sino poder trabajar desde casa 2 o 3 días a la semana y al menos te ahorras el tiempo de desplazamiento hasta la oficina? Pues podría ser que fuese más fácil, pero lo que nos hemos encontrado en estas reuniones es eso, que algunas mamás han pedido el teletrabajo, pero para poder llevar este periodo de tiempo en que tienes al bebé lactante y no lo han concedido. Y sin embargo, luego, por otras circunstancias, sí que han concedido el teletrabajo. Yeah. Que eso también es una cosa a tener en cuenta, porque lo que tú dices, el teletrabajo parece que sea la panacea, pero todo lo contrario. Acabas trabajando más tiempo que si vas a la oficina. Entonces, yo lo que veía es que sí que trabajaba de una forma más eficiente, porque era eso, trabajaba a las 5 de la mañana, desde las 5 hasta las 9 y luego 2 horitas después de comer y entonces sí que me cundía más el tiempo porque eran poco, no las horas concretas, pero luego me lo rechazaron porque me dijeron, no sé vosotras a ver, claro que de esto hace unos 17 años, me dijeron de que necesitaba un seguro por si, claro, por si yo estaba en mi casa y me caía por las escaleras, pues se consideraba entonces un accidente laboral, porque como estaba trabajando desde casa y claro que ellos no podían abarcar todos los domicilios de todos los trabajadores, de todos los empleados. Y dije, oye, a ver, que si me caigo en las escaleras de mi casa, pues ya me aguantaré, o sea, no... Pero al final me rechazaron el teletrabajo, a pesar de haberlo hecho durante un tiempo, me lo rechazaron por eso. No creo que hubiera mayor problema. Vamos, la ley de prevención de riesgos laborales es la misma, se esté teletrabajando, se esté trabajando en la empresa. Y el beneficio que tiene para la persona trabajadora y el tener que efectivamente respetar y en fin, en cada empresa se trabajará de una manera distinta, pero desde luego tanto los medios como las medidas de seguridad son las mismas, estando en el puesto de trabajo que estando en casa, máxime cuando trabajamos con un ordenador. Y son los mismos criterios y además lo que se está haciendo es que piden a la persona trabajadora que se autoevalúe y que diga las distancias y si efectivamente tiene la pantalla colocada en el lugar adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego dentro del horario de trabajo un accidente sería un accidente de trabajo, pero eso no perjudica más a la empresa porque al final una baja por accidente lo paga la Seguridad Social. Y si nos caemos por la escalera, nos podemos caer igual en la escalera de nuestra casa que la escalera de la oficina. Pero bueno, me imagino que en un momento determinado sería un planteamiento estratégico que adoptase esa empresa. Curiosamente, como anécdota, a la semana de regresar a la empresa me caí por las escaleras de la empresa. O sea que... Habláis también en esa jornada tan estupenda, hablasteis también de la curva vegetativa, ¿no? Porque dicen que en España ya están habiendo más defunciones que nacimientos, ¿no? Y además, primero debido a la caída en picado de los nacimientos y incluso antes de la pandemia y ahora el aumento de las muertes, ¿no? ¿Creéis entonces que cuidarán mejor a los pocos bebés que nazcan? Me refiero a nivel de las leyes de protección. Yo creo que es absolutamente necesario y yo creo que vamos a ver a partir de ahora efectivamente el que se va a primar más o el que se va a premiar. Ya estamos viendo alguna comunidad autónoma
que ya habla de los cheques bebé para retomar y repremiar. Lo que pasa es que debe ser una programación muchísimo más amplia, no solamente hablamos de darnos un cheque cuando nazca un bebé, sino necesitamos instalaciones, necesitamos organización, necesitamos mejoras en los tiempos. Es que es mucho más amplio. Es un poco simplificar el pagar una cuantía con el nacimiento de un bebé y ya he terminado, cuando la problemática es mucho más amplia. Entonces debe ser una estrategia, pero tiene que llegar antes o después, porque estamos viendo que peligra. Aunque también se está hablando de que peligra nuestro sistema de pensiones desde hace más de 50 años, pero bueno, cada vez nos vemos más cerca del abismo. Esto es como el cambio climático, que cada vez es peor. Que efectivamente, pero yo creo que sí se cuidará cada vez más, y creo que todo forma parte de empezar a concienciarse por parte de las empresas, por parte de ellos y ellas, de que todos son corresponsables, de que efectivamente dentro de la empresa debe ser un regalo que nazca un bebé, que da igual que sea un papá que una mamá. Quiero decir, a que nos cambie la conciencia esa de que es algo positivo para todos, porque gracias a esos niños que nacen, pues yo voy a tener en el futuro una prestación. Claro. Entonces, si lo viéramos en ese positivo, a mí, por ejemplo, no me importaría pagar un poco más para aquellas familias que han tenido más niños, para que tengan todas las necesidades cubiertas, ya que he decidido no tener tantos. Claro. Creo que es algo de concienciación social y, desde luego, de una estrategia de amplio espectro. No de dar visibilidad y dar importancia al trabajo de la maternidad, paternidad, ¿no? Efectivamente, de que se está criando una personita y hay que criarla en valores y en cariño y en otras cosas que no paga un cheque ni un colegio. Por lo tanto, es muy importante que nos concienciemos y en que veamos ese tema con ese cariño. Es que yo creo que al final es la palabra. Más que la regulación y más que la ley de infracciones y sanciones, está en concienciarnos, claro, que es nuestro beneficio, que si lo pensamos de forma egoísta, es que es para nuestro beneficio el que haya muchos niños y el que efectivamente los cuidemos y crezcan en valores, porque nos van a regir en un futuro. Es que es un todo. Es que es un todo. Lo que pasa que es cómo lo hacemos, ¿no? O sea, para terminar, me gustaría que me comentarais un poco las tres, ¿no? Vuestra opinión sobre si es preferible dar opciones, ¿no?, a las mujeres para que haya guarderías como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Desde 0 a 3 años, ¿no? Y luego en la escuela, que ha sido la política reinante en los últimos años, y así la mujer pueda incorporarse enseguida al trabajo como el hombre y ya está, y dejar a los niños ahí aparcados, o en una, digamos, en un entorno donde no me refiero, no quiero que se considere como algo despectivo, porque me imagino que en según qué familias, pues hasta es preferible que vaya una criatura a la guardería que no que esté en la casa, ¿vale? Pero hay otras opciones, ¿no?, como en ciertos países europeos, que fomentan que uno de los progenitores se quede en casa hasta los 3 años, ¿no?, con un sueldo, con una subvención estatal y facilidades para que esa persona pueda mantener su formación académica. ¿Creéis que tendrían que haber las dos opciones y que la familia decidiera, o según las circunstancias, o cómo lo veis? No sé quién quiere. Bueno, a mí me gusta siempre, claro, yo hablo como asociación, por lo tanto, en este punto en concreto, pues hablo como Marina Leal, con mi opinión personal, porque lógicamente de cada uno pienso, al menos eso es lo que quería trasladar, pienso que hay tantas realidades como familias y hay que respetarlas todas, y que tanto la crianza como la lactancia se intente cuadrar en un lado o en otro con una perspectiva, o sea, que se intenten acaparar esos valores hacia un lado o a otro desde las políticas, desde el punto de vista es un error. Esto lo hablábamos el otro día con Rosario y me encantaba escucharla, porque para ella las familias eran muy diversas y los roles muy diversos dentro de cada pareja y dentro de cada familia. Por lo tanto, a mí sí me gustaría trabajar desde el punto de vista, que lo que estáis comentando, que es muy importante, desde el punto de vista de adquirir la infancia un valor superior para toda la sociedad. Es decir, que la sociedad, se habla de que las ciudades o los países que no cuidan a sus niños se lo tienen que hacer ver.
Y de hecho la Semana Mundial de la Lactancia actual, bueno, para el año siguiente, para este próximo año, el lema indica que es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad compartida, porque es un beneficio para todos. Entonces, todo lo que sea trabajar para que las familias puedan decidir según sus valores aquellas cosas que les convengan, a mí me parece muy respetable. Ahora, es verdad que hay que informar o hay que concienciar sobre que los valores, o sea, que el centro del valor es el bebé y aquellas cosas que hagamos con él que sean para su beneficio, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista de la crianza, etcétera. Por tanto, sí, es verdad, hay modelos en otros países que se pueden copiar aquí, lo que pasa que siempre vamos a lo mismo. Hay que sostener la vaca y la vaca no da para todo, entonces hay que encontrar quizá un equilibrio, no tanto en lo del cheque como estáis hablando, no tanto como el dar el dinero para una cosa en concreta, sino para que cada familia, según sus circunstancias y sus creencias, y si es posible las podemos mejorar esas creencias, pues adapte su situación para que beneficie al niño, que es el que hay que proteger. Esa es desde mi punto de vista lo que yo haría. Anaís. Sí, pues yo creo que lo que hemos aprendido en estos meses de trabajo es eso, que la maternidad, pues eso, que el nacimiento de un ser humano no se valora lo que se debería de valorar. Y creo que lo que tenemos que hacer es intentar cambiar esa mentalidad y apostar todos por favorecer el nacimiento de los niños y ya no el nacimiento, no el que nazcan más niños, que también, sino los niños que nazcan que puedan estar bien atendidos, porque un niño cuando nace se merece al menos 1 o 2 años con sus progenitores, no que a las 16 semanas como era antes, o ahora si amplías un poquito más con la de papá, te llega a lo mejor a los 6 meses, pero dejas a una criatura de 6 meses que ni siquiera es capaz de andar. Entonces, por lo menos dejar a una criatura que nace que esté 1 o 2 años con sus progenitores. Ya no te hablo de hombre o mujer, sino que con alguno de los dos o con los dos. Entonces, creo que es muy importante que el niño esté acompañado durante un largo tiempo, no largo, porque para el tiempo necesario para esa criatura. Y luego, por otra parte, es muy importante el tiempo de recuperación de la madre, porque a la madre hay que darle un tiempo de recuperación. Y eso no está ni valorado ni respetado. O sea, se está valorado que produzcas un montón de cosas, que produzcas en tu trabajo X cosas y sin embargo estás produciendo un ser humano y eso no tiene ningún valor. Estás produciendo una leche materna que tiene un valor incalculable, que es oro, como dicen en muchas ocasiones, oro líquido, y no se le da valor. Entonces hay que empezar a darle valor a todas estas cuestiones y a asumir que tenemos que colaborar todos y todas, hombres, mujeres, que han tenido niños, que no han tenido niños, que van a tener, que no van a tener. Y creo que es eso, que todos tenemos que cambiar la mentalidad. Y es verdad que hemos establecido muchos problemas en este informe y muchas soluciones respecto al compatibilizar la lactancia y el entorno laboral, pero todas estas, al final siempre acabamos concluyendo que si hubiera un tiempo prudencial para asumir esta recuperación de la mujer, para asumir que el bebé ya tiene 2 años y ya puedes pasar a depender de otras personas durante el tiempo en que tú estés trabajando, pues a lo mejor todas estas medidas que hemos hecho un informe muy largo, no existiría este informe quizás, porque simplemente sería el año de maternidad para la madre, el año de paternidad para el padre y ya dejas al bebé con 2 años. Entonces ya estaría solucionado.
Claro. muchas cosas que se han planteado y que se han trabajado aquí. Y no sé qué... Muy bien, Rosario, ¿tú qué opinas de esto? Entonces, ¿qué crees que tendríamos que ofrecer entonces, ¿no? Tal vez lo que han comentado ellas, ¿no? Un poco lo que has dicho ya antes, ¿no? También. Sí, yo me sumo a Marina y a Anaís. Efectivamente, ahora mismo tenemos un modelo y quizá debiéramos indagar también en otro modelo, que es efectivamente que el ver la posibilidad de permanecer, dar más opciones, de permanecer un año. Ahora se puede Al final es jugar. eso. Ahora podemos jugar y X semanas se coge una persona, X semanas el otro, se alarga, cogemos verano, la lactancia acumulada y alargamos, pero con ese estrés de tener que ir jugando. Quizá no costaría tanto, precisamente porque ya está hilado, ya están los mimbres, el que efectivamente se ofreciera ese permiso el primer año, por ejemplo, de otra manera y se diera opción. Pero a mí me gustaría insistir en una cosa, y es que la opción, puesto que también tenemos que cambiar esos papeles que tenemos adjudicados a cada una de las personas, la opción no es siempre para la misma persona, porque le toca a la misma persona, y eso es algo que también debemos estar vigilantes, porque si no, volveríamos otra vez comenzaría el ciclo de que sería la mujer, cuando está buscando trabajo, a la misma que se le mira de la misma manera, porque es la misma que lo va a pedir todo. Entonces tampoco podemos caer en ese error, pero que hace falta una planificación sin duda alguna. Claro. ¿Y estáis trabajando en otros temas jurídicos que atañen a la lactancia desde la clínica jurídica? Sí, ¿quién de las dos está trabajando con la estudiante con el tema de la... Que hable una de las dos, porque... Está Marina, está la alumna Ana, que está llevando el tema de... Bueno, ¿hablas tú? Sí, bueno, igualmente también resaltar los temas anteriores que ha sido muy prolífico el trabajo desde el 2017 y me parece mentira todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo. Hubo un trabajo muy bonito al principio, relacionado con los permisos por maternidad, que yo creo que fue la primera guía, que fue la que revolucionó, ¿verdad? Pues todo yo creo que no solamente los procesos de divulgación de este tipo de normativas tan enfarragosas muchas veces, sino el trabajo conjunto de la universidad con las asociaciones, que yo creo que esa experiencia es muy bonita. Entonces, pues bueno, ahí está la primera guía del 2017, que también muy interesante. Luego después un trabajo también muy bonito relacionado con los derechos de las mamás de los niños hospitalizados. Me pareció una guía muy, que además nos la siguen pidiendo y nos la siguen pues nombrando, ¿no? Cuando hay algún tipo de problema específico con alguna mamá que tiene a su bebé ingresado y que tiene problemas a la hora de conciliar. Y luego, pues actualmente también tenemos un problema, todos los problemas son importantes, pero no sé, especialmente quizá porque al final los que sufren son los niños, ¿no? Como es el momento en el que los papás deciden separarse, divorciarse, y hay pues que regular la nueva situación de esta pareja separada, divorciada, y claro, y todo lo que eso repercute sobre la salud del niño, ¿no? O de la niña. Y eso hace que en algunos casos pues haya conflictos cuando las cosas no están en sana paz, como se suele decir, y no se piensa en el bebé. Bueno, pues hay situaciones sangrantes que nos llegan cada semana a correos electrónicos. Y entonces en eso también se está trabajando a través de la profesora Cristina López y una de las alumnas que también están trabajando en ello, y estamos a la espera de que eso devuelva resultados, que podamos de alguna manera pues apoyar a todas esas mamás que están en esa situación, mamás y papás que están en esa situación, y poder dar un poquito de luz y que las mamás que no saben dónde acudir pues tengan una referencia donde leer y saber que para su caso qué es lo que puede solicitar, ¿no? Yo creo que es muy interesante. ¿Dónde pueden encontrar esta información? En la información, ¿te refieres a las guías jurídicas? Sí. Sí, hay, en el repositorio de la propia universidad se pueden descargar, porque,
tanto la motivación de la Universidad Miguel Hernández como la nuestra, como una asociación sin ánimo de lucro, siempre ha sido la de, bueno, pues todo aquello que hacemos a que haya un revertimiento en la sociedad, ¿no? Entonces, gratuitamente se pueden descargar en PDF, es muy, muy sencillo a través de la clínica jurídica en la web de la Universidad Miguel Hernández. Ajá. O, bueno, pues en el caso de que ya estén en la página web de la Mama de Elche, lo pueden también descargar ahí. Perfecto, pues muy bien. Bueno, y la actual está elaborada a través de FEDALMA. No nos olvidemos que también entrando en la página web de la Federación Nacional de Grupos de Apoyo. Claro, qué bien. No sé si queréis comentar alguna cosa que nos haya Pues preguntado mira, yo antes. sí que quería comentar una cosita antes cuando estábamos hablando de las denuncias, de si llevar al juzgado o Sí. no, hay algún problema con la empresa. En la página web de FEDALMA hemos habilitado un apartado de denuncias sobre este tema por si ya han denunciado a la empresa y quieren hacernos llegar su denuncia para apoyarles en lo que haga falta, que no se sientan solas, porque es verdad que hay muchas veces que estás con el abogado, que denuncias a la empresa y parece que estás sola ante el mundo con este tema. Entonces hemos habilitado para hacérnoslo llegar y estar desde la federación pues apoyando en la medida que considere la propia afectada, Ujú. para dar apoyo en la medida que considere. Y una última pregunta, disculpad. Yo me pongo desde el lado en el que estoy yo ahora, ¿no? de empresaria. En cuanto a empresarias, si tenemos alguna duda en algún tema que no tenemos claro, también se os puede preguntar. Sí, sí, Digo, bueno, en principio nosotros las consultas que llegan, ya sea de mamá o de empresa, las dirigimos a la clínica jurídica y ahí se analizan y se da apoyo, se da la solución o la referencia de la posible solución. e incluso en cuanto a hacer una sala de lactancia, por ejemplo, ¿no? Si una empresa pues, genera un edificio nuevo, ¿no? Y unas oficinas nuevas y quisiera, pues, a petición de alguna empleada, hacer una sala de lactancia, ¿eso en Fedalma o en la Mama de Elche les asesoráis? Pues no es todo el caso. No, nunca, Bueno, nunca nos ha pasado. pues Ojalá, ¿no? vamos a... Nos encantaría recibir muchísimas solicitudes de empresarias que están preocupadas por esa cuestión. Vale. Nos encantaría. Pues bueno, ofrecemos Pero sí, 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 que por se puede. supuesto. Sí. Más que nada porque hay veces que no se sabe dónde preguntar, ¿no? Entonces es un poco también, ¿no? Lanzar de, bueno, si no tienes ni idea por dónde empezar, pues pregúntale a las expertas que son, pues, esto, a Anaís de Fedalma, Marina de la Mama de Elche y Rosario Carmona de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, ha sido la verdad súper aclarecedor, o sea, yo me he quedado con las cosas ya muy claras y muy nítidas sobre esto y bueno, y si hubiera cualquier duda, pues se pueden poner en contacto con vosotras. Muchísimas gracias Marina, Rosario y Anaís y muchas gracias a todos y todas que estáis escuchándonos o que nos estáis viendo por compartir pues, vuestro tiempo con nosotras. Sabéis que cada jueves pues, tenemos una nueva e interesante entrevista y si queréis pues, saber quiénes tendremos la semana que viene, pues o bien os suscribís al boletín o bien miráis en nuestras redes sociales a ver quién tenemos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Rosa. Rosa. Gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.